Contacto espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos los rayos escuchas que nos siguen en este programa de Contacto Espiritual. Y hoy continuamos con el programa de los programas que hablamos sobre la Sagrada Escritura, la importancia de la Sagrada Escritura para nosotros los cristianos y qué cosas, qué elementos nosotros tenemos que tener en mente para poder entender el sentido verdadero de la Sagrada Escritura. En el último programa estuvimos hablando sobre lo que los dos sentidos amplios que tienen la Sagrada Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual, y entonces habíamos hablado que ese sentido espiritual tenía tres aspectos, ¿no? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 117, el sentido espiritual se puede entender en un sentido alegórico, en un sentido moral y en un sentido anagógico. Vamos a explicar un poquito qué significa cada uno de esos aspectos dentro del sentido espiritual. Estos tres aspectos siempre están metidos dentro del sentido espiritual de la palabra de Dios. El sentido anagógico, alegórico, es el viendo los acontecimientos desde Cristo, que es el que verdaderamente nos da el auténtico sentido de la vida, porque es el centro de la Sagrada Escritura. Nosotros podemos entender desde ahí, desde Jesús, podemos entender muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento como símbolo, como figura o prefiguración de lo que iba a suceder con Jesús con su llegada, ¿no? Eso es lo que ese sería un poco el sentido alegórico, ¿sí? Adquieren un nuevo sentido, incluso unos acontecimientos que realmente ocurrieron, adquieren un nuevo sentido mirándolos desde Jesús. ¿Ve? Así, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, que es lo que permite a los israelitas, el antiguo pueblo de Dios, entrar o pasar a lo que después en el futuro iban hacia la tierra prometida, pero salen, por decirlo así, de Egipto, que es el símbolo de la esclavitud, y pasar por el Mar Rojo para pasar a lo que después va a llegar, que es la tierra prometida, pues es el símbolo de la Pascua, el símbolo de un pasar de la esclavitud a la libertad. Entonces todo eso también simboliza la victoria de Cristo sobre la mayor de las esclavitudes, que es el pecado. Y ese acontecimiento también nos recuerda lo que pasa con nosotros los cristianos cuando recibimos el bautismo.
también hay una Pascua, hay un paso de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Fíjense, todo eso se mira desde el punto de vista alegórico. Muy lindo, muy bonito, porque nos ayuda como a mirar con mayor profundidad un acontecimiento que desde Cristo se quedaría en algo que en un sentido histórico, histórico religioso, pero que como que no dice nada no nos indica nada para el futuro, ¿no? Y sin embargo lo tiene, porque dentro del designio de Dios hay un designio de salvación, entonces Él lo tiene todo metido dentro de ese plan de salvación. Luego está el sentido moral, y el sentido moral, pues ya sabemos que la Sagrada Escritura en los acontecimientos, en lo que sucede, en los hechos, en las maneras de obrar de las personas, también nos van a instruir, nos enseñan a cómo debemos obrar de una manera justa. Y lo que sucede cuando no obramos de una manera justa también. Entonces es también un aspecto muy importante dentro de la Sagrada Escritura, que tenemos que también mirar y que también nos va instruyendo desde el punto de vista moral. Y luego está el sentido anagógico, el aspecto anagógico del sentido espiritual, que es cuando vemos esas realidades, o sea, vemos realidades y acontecimientos, siempre mirándolos desde Jesús, que nos van a conducir hacia nuestra patria definitiva, hacia nuestro destino eterno. Así, por ejemplo, la iglesia en la tierra es, por decirlo así, un signo de la Jerusalén celestial, por ejemplo, ¿no? También lo que habíamos dicho anteriormente, la tierra prometida, como dice la palabra de Dios, el país que emana leche y miel, que no es una expresión de abundancia plena, también es símbolo del cielo, ¿no? También cuando Jesús habla del reino de los cielos se parece a un banquete, ¿no? Entonces Jesús está haciendo referencia al cielo como un banquete, como una fiesta donde hay alegría y donde hay comida y bebida en abundancia. Y así otros acontecimientos también y otros textos de la Sagrada Escritura que hacen referencia también a ese sentido futuro de nuestra vida. Es muy lindo tener en cuenta todos estos elementos porque uno se enriquece espiritualmente a través de ellos. La iglesia, precisamente cuando escoge los textos para la liturgia, para las lecturas que se leen en la Santa Misa, pues tiene en cuenta todos estos elementos de estos tres aspectos
el sentido, de esos tres aspectos que tiene en el sentido espiritual la palabra de Dios. ¿Sí? A los exégetas, los exégetas son los estudiosos de la Sagrada Escritura. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Estos estudiosos de la Sagrada Escritura, que se llaman exégetas, ellos tienen este deber. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Vamos a dejar un momento de pausa para escuchar alguna canción y continuamos con este tema tan importante. Está claro que solo el camino del amor nos llenará de luz, nos dará esperanza, y el sol del alba hará del día un nuevo día. Claro que solo el camino del amor nos hará comprender el sufrimiento, la indiferencia de nuestras vidas por otras vidas. Y algunos dicen que aman y no quieren perdonar, y otros dicen que aman y no saben escuchar. Y yo que digo que amo y la caridad se me olvidó, porque decimos que amamos si no es amor. Sabemos poco del amor, ese amor real que enciende todo, que envuelve el alma, que dio su vida por nuestras vidas. Bien. Continuamos con este tema de sentido de la Sagrada Escritura, y habíamos dicho que los especialistas de la Sagrada Escritura, de la ciencia de la Sagrada Escritura, tienen que también poner, están bajo la autoridad de la
el juicio definitivo de la iglesia, que es precisamente la que tiene el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios según Jesús. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los libros que comprenden el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, lo que nosotros llamamos la Sagrada Escritura. A eso es lo que le llaman también el canon. Canon es una palabra que significa norma. La tradición apostólica hizo discernir a la iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos, los libros sagrados, ¿no? Y esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos o libros. Si se cuentan, por supuesto, Jeremías y Lamentaciones como uno solo, ¿no? Y 27 para el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, aquí aparecen todos estos libros en el Catecismo de la Iglesia Católica, y ya sabemos que dentro de la versión que utilizan nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas, normalmente faltan 6 o 7 libros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se mantienen siempre los mismos, pero dependiendo de la versión que ellos utilicen como original, entonces faltarían algunos libros del Antiguo Testamento. Ahora hay un grupo de personas que se reúnen en una cosa que se llama las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces, en las nuevas ediciones que se hacen de las Biblias, que están editadas por esta sociedad, incluyen estos libros que le llaman así un poco deuterocanónicos, y los incluyen, y ellos hacen algún comentario diciendo que estos son de los que siguen la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a comprar una Biblia, pues debemos comprar una Biblia que sea católica y que tenga todos los libros que la misma Iglesia ha puesto como norma para que sean conocidos y también nos sirvan de alimento espiritual. O sea, el canon de la Sagrada Escritura fue la misma Iglesia la que lo determinó. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir, o sea, tenemos que tenerla en cuenta. Sus libros son libros divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. En efecto, el fin principal de la economía antigua, del Antiguo Testamento, era preparar la venida de Cristo Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía, de cómo Dios, a través de un proceso lento, va enseñando a su pueblo, da testimonio de la divina pedagogía del amor salvífico de Dios.
contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Esto era alguna herejía que se llamaba el marcionismo, que decía, tenía esta idea. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra precisamente y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión, su glorificación, así como los comienzos de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Para nosotros los cristianos, Jesús es lo más importante. Y los hechos y las palabras de Jesús están contenidas principalmente en los 4 evangelios. Por eso es que cuando nosotros vamos a la Santa Misa, que escuchamos la palabra de Dios, cuando llega el momento del evangelio, nosotros nos ponemos de pie en actitud atenta, actitud atenta y reverente, sabiendo que ese es el de los libros de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, el que es tal vez más importante para nosotros, porque son las palabras del mismo Jesús, que es el centro de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Los evangelios son el corazón de todas las escrituras y por ser el testimonio principal de la vida y de la doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Y ya sabemos que los evangelios tuvieron un proceso, una formación, ¿no? Que se divide por etapas. Pues, primero, la vida y la enseñanza de Jesús. Que la misma iglesia mantiene firmemente que esos 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue llevado al cielo. Segundo, la tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y de la luz del Espíritu de la verdad. Y por último, los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras y explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Vean y retengan lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras, decía Santa Cesarea la joven. Así que para que tengamos en mente todo esto, y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento
hay una unidad. Para el próximo programa vamos a hablar precisamente sobre esa unidad y la importancia que tiene la Sagrada Escritura dentro de la vida de la iglesia. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.